El café se me subió, y no hablo de la cafeína. Era el recuerdo de la carne de puerco que me comí anoche y la cara del ruso justo enfrente, un ruso que llevaba 3 días frío, prensado entre fierros en un barranco a 150 kilómetros de ahí. Lo peor de la carretera no son las horas, ni la soledad, es saber que puedes cenar con un muerto y no darte cuenta. Ayer yo estaba en el comedor de Don Lalo, kilómetros antes de Jiménez, y ahí estaba él, borracho de sueño, con esa chaqueta de mezclilla que siempre usaba, maldiciendo el frío del desierto. Estábamos hablando de una carga que debía llegar a la capital. Me preguntó si yo sabía si ya habían pagado el depósito. Yo le dije que sí, que me había llegado el comprobante. Nos despedimos con un golpe en el hombro, la camaradería rápida de la gente que se pasa la vida detrás de un volante. Ahora, don Lalo, el dueño de la parada, me estaba mirando con esa cara de velorio, la voz ronca, negándose a servirme otra Coca-Cola. No puede ser, Chema. Te digo que el cuerpo del ruso lo sacaron el martes en la mañana. Su tráiler cayó en el kilómetro 180, rumbo a Torreón. Yo miré mis manos, que aún olían a diésel y a ese chile pasado que me sirvió don Lalo. Si el ruso murió el martes y hoy es viernes, ¿con quién carajos estuve platicando por 2 horas anoche? Escucha bien esto, porque si manejas de noche en el desierto, tienes que saber lo que hicimos, lo que hablamos y la forma en que el ruso se despidió de mí. Don Lalo se quitó el gorro de lana, cosa que solo hace cuando está realmente asustado o cuando va a sermonearte. No se atrevió a servirme el refresco porque sabía que, si yo estaba mintiendo, era la peor broma de la historia, y si decía la verdad, él no quería ni tocar la lata. Chema, te lo juro por mi madre, que en paz descanse. Vi la foto en la noticia del Diario de Chihuahua. Identificaron el cuerpo por el tatuaje de la Virgen de Guadalupe en el antebrazo. El ruso, el mismo que viene aquí desde hace 5 años. Yo le di un café el lunes a las 5 de la mañana. Después me dijeron que cayó. La voz de don Lalo era un lamento cansado, sin el calor habitual. El comedor, que siempre olía a manteca y a radio prendida a todo volumen, de pronto se sentía frío, como si el alma se hubiera salido por la chimenea. Yo sentía el peso de mi gorra en la frente, las sienes latiéndome. No, debe ser otro ruso, o la noticia está mal. Él me dijo que venía de Nogales, que su patrón lo traía a marchas forzadas por una carga urgente de autopartes. Esa es la carga, Chema. Las autopartes. Por eso venía rápido. El peritaje dice que se durmió en la curva de la Rumorosa y se fue al barranco. Se incendió la cabina. Lo sacaron carbonizado, pero el tatuaje, ese sí se conservó. Me levanté sin permiso y fui directo a la cafetera. Me serví un chorro de café negro hasta que me quemó la garganta. Necesitaba quemar el recuerdo de la cena. El ruso no olía a quemado. Olía a humo de cigarro barato y a frío de desierto, igual que siempre. Me obligué a rebobinar la noche anterior. Eran las 11:30. Yo estaba cansado. Él se sentó en mi mesa. Lo normal. Le dije, ¿qué onda, ruso? ¿Se te ve la cara de calavera? ¿Cuántos días llevas sin dormir? Él se rió, pero fue una risa seca, no esa carcajada bronca que siempre soltaba. Y aquí viene el detalle que me rompe la cabeza. El ruso pidió el plato de carne de puerco en salsa verde, el mismo que yo pedí. Don Lalo lo recuerda, pero ahora que lo pienso, el ruso no comió. Solo movía la comida con el tenedor. Me dijo que andaba con el estómago revuelto. Yo le eché carrilla. Seguro te empujaste 1 litro de tequila en la parada anterior. Él no contestó. Solo se puso la mano en la garganta. Me dijo que sentía un nudo. Y luego ese silencio. Un silencio pesado, no de cansancio, sino como si se le hubiera olvidado cómo hablar. Hablamos del depósito, de la carga, de la hija que estaba enferma. Puras cosas de tráileros, rutinarias. Pero todo lo que él decía, ahora que lo sé, no era una conversación. Era la repetición de una cinta que se había quedado atorada. Era como si el ruso no estuviera creando nuevos recuerdos, solo reviviendo los últimos que tuvo. La peor parte fue cuando nos despedimos. Me dio la mano. La sentí helada, pero en el desierto eso pasa. Y luego me dijo, «Cuídate, Chema, esta ruta ya se puso muy pesada». Y se fue. Salió por la puerta sin voltear, hacia el patio donde estaba su tráiler. Yo me quedé 15 minutos más oyendo el generador. ¿Oí el motor de su camión arrancar? No, eso es lo que no recuerdo. El sonido de su motor nunca llegó. Y eso, en un patio lleno de gigantes de acero, es imposible. Don Lalo me mostró la foto en su celular. La imagen estaba pixelada, como si el propio miedo no quisiera definirse del todo, pero era inconfundible. La cabina retorcida, un bloque negro humeante incrustado de lado en la tierra roja del barranco. Y sí, el peritaje decía, kilómetro 180, tráiler de plataforma, autopartes, conductor identificado como el ruso. Sentí que el aire se me acabó en los pulmones. No por la imagen de la muerte, porque en la carretera uno ve accidentes todo el tiempo.
sino por la certeza brutal de que yo había compartido una mesa, 1 hora y media de vida, con algo que ya no era de este mundo, un eco. Le pregunté a don Lalo por el tráiler del ruso, el que supuestamente estaba anoche en el estacionamiento. Don Lalo negó con la cabeza, su barbilla temblando ligeramente. Chema, tú fuiste el último en llegar anoche, aparte de la muchacha que vende cigarros. El único camión que llegó a esa hora fue el tuyo, y tú lo dejaste estacionado casi en la entrada. No hubo más. Salí del comedor como un sonámbulo. El sol de la mañana pegaba fuerte, pero no calentaba. El patio estaba lleno de camiones, sus motores rugiendo, sus conductores revisando llantas, la rutina del amanecer, pero yo no veía rutina, veía fantasmas estacionados. Fui directo a mi cabina y busqué el recibo de la cena. El recibo estaba ahí, arrugado en mi bolsillo. Fecha, jueves por la noche. Detalle, carne de puerco en salsa verde, 2. Pagué 2 platos. Don Lalo no recordaba haberme cobrado por 2. Lo llamé a gritos desde mi camión. Lalo, el recibo. ¿Por qué dice 2 platos de puerco? Don Lalo se acercó, sus ojos achicados por el sol, examinando el papel grasoso. A veces la muchacha se equivoca. Ayer la tuve deprisa. Déjame ver la copia. Fue a la caja registradora, revisó el rollo de papel que guarda la memoria de la noche. Tardó 1 minuto, que se sintió como un lustro. Regresó con una expresión que ya no era de miedo, sino de pura confusión matemática. No, Chema, el sistema solo registró 1 plato de puerco. El tuyo. La muchacha tecleó mal, pero al final solo cobró el precio de 1. El recibo en mi mano era la única prueba tangible. Un recibo que decía 2, pero una caja que decía 1. El ruso, sentado frente a mí, pidiéndole el mismo plato, ¿fue solo una alucinación por el cansancio? Pero recordaba la conversación, el tono, el golpe en el hombro. Eso no se inventa. Me subí al camión, decidido a irme, a poner la mayor distancia posible entre mí y ese lugar. Prendí el motor. El rugido era reconfortante, real. Mientras ponía primera, algo me obligó a mirar el asiento del copiloto. Ahí, sobre el asiento, había un objeto que no era mío. Era una gorra de lana, de esas viejas que usan los tráileros. La misma gorra que el ruso siempre usaba. Estaba mojada, pero no por lluvia. Estaba húmeda, como si hubiera sido sacada de un río, o peor aún, como si hubiera estado bajo tierra mojada o escombro por días. Y luego, lo vi. En el forro interior de la gorra había una mancha oscura, coagulada y seca. No era grasa, no era lodo, era sangre. Sangre que coincidía con la zona donde, según las noticias, el ruso se había puesto la mano al quejarse del nudo en la garganta. El miedo no es lo que te asusta, es lo que te convence de que la realidad es desechable. Arranqué el camión y salí pitando. La gorra la tiré de inmediato al suelo bajo el asiento, como si fuera una serpiente muerta. La sangre seca de un hombre que, según don Lalo, fue cremado por el impacto. ¿Cómo era posible? A 100 kilómetros por hora, la mente intenta racionalizar lo imposible. El ruso no murió al instante. Logró salir de los restos, herido, desorientado. Caminó por el desierto, llegó a la parada, me encontró, y antes de que la herida lo matara o el shock lo consumiera, tuvo su última cena, su última plática normal. Su gorra se le cayó en mi camión. Pero, ¿por qué don Lalo no lo vio? ¿Por qué mi recibo era el único testigo de su presencia? El desierto de Chihuahua es una alfombra oxidada. El sol quema, pero la sensación de vacío no se quita. Necesitaba hablar con alguien que no fuera don Lalo, alguien que hubiera estado ahí el martes, en el lugar del accidente. Llamé a Javier, un compañero que trabaja en la grúa de rescate de la zona de Jiménez. Javier siempre tiene las peores historias y los datos más precisos. Me contestó al tercer timbrazo, su voz áspera. ¿Qué onda, Chema? Llevo despierto desde las 3. ¿Tienes broncas con el motor? No, Javier. Oye, necesito preguntarte algo delicado. Lo del ruso. ¿Tú estuviste en el 180? Javier se quedó callado. Se escuchó el sonido de un encendedor. Sí, estuve ahí. Horrible, compadre. No quedaba nada. El metal se derritió como mantequilla. ¿Vieron rastros de que intentó salir? ¿Alguna huella o algo? No, Chema. El cuerpo estaba adentro, pegado al volante. Lo que te contaron es cierto. Lo que nos costó fue identificarlo. Tuvimos que usar unas pinzas especiales para sacar el antebrazo. Lo único que quedó reconocible fue esa parte, por el tatuaje. No había forma de que ese hombre caminara 1 metro. El teléfono se me resbaló y cayó en el portavasos. El cuerpo estaba adentro, prensado. Eso significaba que la gorra con sangre en mi camión no era de un hombre moribundo, era de un hombre muerto. La sangre se me congeló. Si el ruso no caminó, ¿cómo llegó a mi camión? ¿Cómo se sentó en mi mesa? Me metí a la guantera para buscar un trapo y limpiar la gorra, aunque sabía que era inútil. Quería quemarla. Cuando la agarré,
me di cuenta de otro detalle que se me había pasado por completo. El forro de la gorra, además de sangre, tenía barro. Barro rojo, específico. En el desierto de Chihuahua, donde el accidente fue el martes, la tierra es seca, gris y arenosa. El barro rojo, pesado y húmedo, solo se encuentra en un lugar en esa ruta, la zona de las Barrancas del Cobre, unos 400 kilómetros al sur, cerca de la sierra. Y de repente, el recuerdo de la cena se hizo más nítido, más cruel. El ruso me habló de un atajo que pensaba tomar, una ruta vieja, peligrosa, que cruzaba la sierra para evitar un retén de la Guardia Nacional. Yo le pregunté si valía la pena el riesgo. Él asintió. Hay que irse por la terracería, Chema. Así llegamos más rápido a la capital. El patrón me prometió un bono. ¿Y si el ruso no se accidentó en el 180 el martes? ¿Y si eso fue una distracción? ¿Y si tomó el atajo y se accidentó mucho antes, en la terracería con barro, y lo que vi anoche fue la manifestación de su cuerpo intentando cumplir su última misión? El pánico ya no era un escalofrío. Era una fiebre que me quemaba el estómago. Si la gorra tenía barro de la sierra, significa que el ruso se accidentó en ese atajo, lejos de la carretera principal. Posiblemente el lunes, o muy temprano el martes. El reporte de la prensa sobre el kilómetro 180 era una farsa, o peor aún, un cuerpo equivocado, usado para cerrar el caso rápido. Pero, ¿por qué el fantasma del ruso me buscaría para cenar? Me acordé de lo único que el ruso mencionó con absoluta claridad, lo único que parecía importarle más que la muerte, el depósito de la carga. ¿Ya pagaron el depósito? Yo le dije que sí, que me había llegado el comprobante. Detuve mi camión en el primer mirador, una parada polvorienta con una cruz oxidada a un lado. Saqué mi teléfono y revisé mis mensajes de WhatsApp. Busqué la conversación con mi jefe, el gerente de logística. Me había enviado la confirmación de pago el martes por la mañana. Volví a la conversación con el ruso, en la mesa. Él me preguntó, yo respondí. Su misión no era cenar, era obtener la confirmación. Un trailero tiene 3 prioridades: su familia, el camión y la carga. Si el ruso se murió pensando que su jefe lo había estafado, que su sacrificio no valía la pena porque la empresa no había pagado el flete que él arriesgó la vida por entregar, su mente no iba a descansar. El ruso había manifestado su última preocupación. Había regresado para asegurarse de que el negocio se cerrara y que su familia pudiera ver el dinero de su último viaje. Abrí la gorra de nuevo. La humedad me llegó a las narices. El olor era terroso y a carne vieja. La mancha de sangre seca me hizo ver la fragilidad de su vida. El ruso no me odiaba, me necesitaba, pero había algo más. La forma en que me dio la mano, fría. Si se había manifestado para cerrar un trato, si era solo un espectro de su voluntad, ¿por qué dejaría una evidencia física como la gorra en mi camión? En ese momento recordé la subtrama que habíamos discutido anoche, una estupidez de traileros que ahora se sentía como una maldición. Estábamos hablando de mi nueva ruta. Yo iba a tomar el tramo de la sierra, el mismo atajo que él planeaba usar porque era más corto. Él me había advertido, no lo tomes, Chema, no está marcada la curva final, te vas a ir al voladero. Yo me reí. Tú siempre de exagerado, ruso. Él me miró directo a los ojos, con esa mirada que ahora sé que era de ultratumba, y me dijo, yo te aviso cuando sea seguro, Chema, no te me adelantes, promételo. Y yo prometí. La gorra no era una prueba de su dolor, era un aviso. El ruso no solo quería paz, quería salvarme. Había usado su última energía para materializarse, obtener la tranquilidad de que el depósito se había hecho y advertirme de la curva que lo mató, para que yo no fuera el siguiente. Pero si el fantasma me salvó de tomar el atajo, ¿qué me había dejado a cambio? El terror de la duda. Mi camión volvió a la carretera. Quería creer la historia bonita, el espíritu de un amigo que me salva del precipicio. Pero la carretera te enseña que nada es bonito y que los favores se pagan caro. El ruso me había salvado de una curva, pero a cambio había sembrado una semilla podrida en mi cabeza, la duda de la realidad. ¿Qué tal si no era un fantasma bondadoso? ¿Qué tal si era algo más viejo, algo de la carretera que se disfrazó de mi amigo para acercarse? Durante el resto del día no pude dejar de pensar en lo que Javier me había dicho. El cuerpo del ruso estaba prensado al volante, carbonizado. Si el ruso se manifestó, ¿por qué no lo hizo para su esposa o para su hija? ¿Por qué para mí, un simple colega con el que solo compartía chistes malos y quejas del clima? La respuesta me golpeó mientras pasaba junto a un retén militar. La carga. El ruso iba rápido porque llevaba autopartes, piezas automotrices, pero en esta parte del país las cargas no son lo que parecen. A veces las piezas son solo una capa. Abajo, bien escondido, va algo más pesado, más ilegal. Si el ruso se accidentó en la sierra, lejos de la carretera principal, no fue para acortar tiempo. Fue para evitar el retén.
Y si el tráiler se incendió, como reportó la noticia, fue para quemar la evidencia que iba con las autopartes. Y si el accidente del kilómetro 180 era falso, ¿de quién era el cuerpo carbonizado que usaron para cerrar el caso? El ruso no murió por dormirse, murió por la carga. Y lo que vino a buscar de mí no fue la tranquilidad, sino la certeza de que el dinero había llegado. No el depósito normal, el otro depósito, el sucio. Empecé a sentir escalofríos que nada tenían que ver con el aire acondicionado. Si yo sabía de la carga secreta, aunque fuera de forma indirecta, el sistema que lo mató o la gente que lo puso a conducir esa carga sabrían que yo era el último que lo vio. Y los fantasmas o los negocios sucios nunca viajan solos. La carretera se puso más solitaria. Cada poste de luz que pasaba era un ojo que me miraba. Me di cuenta de que, al aceptar la gorra y creer la historia del fantasma, había entrado en la trama que lo mató. Me había convertido en el eslabón final de su negocio, sin quererlo. Revisé el espejo lateral. El camión se sentía pesado, demasiado pesado. A pesar de que mi carga era solo cemento, me detuve en una gasolinera oscura en medio de la nada. Necesitaba combustible y una dosis de realidad. Bajé temblando, las llaves sonando metálicas en el silencio del desierto. Mientras llenaba el tanque, me fui al remolque, a revisar los sellos. Todos estaban intactos. La carga de cemento, segura. Pero el miedo ya no estaba en la carga, estaba en la cabina. Al subir de nuevo, mis ojos cayeron en la gorra sucia que había tirado al suelo. La recogí con asco. Debajo de ella algo brillaba. Una pequeña medalla de San Judas Tadeo, que el ruso siempre llevaba colgada en su espejo retrovisor. Yo la había visto en su camión 100 veces. Ahora estaba en el suelo de mi cabina. No fue un fantasma. Fue un aviso, una advertencia. Y la forma en que el ruso había logrado que la medalla llegara a mi camión era la parte más aterradora. La medalla de San Judas. Tadeo no se cayó. El ruso me la había entregado anoche. Regresé al recuerdo de la despedida, el momento en que me dio la mano. Mi mente, cansada y tratando de borrar lo imposible, había omitido el movimiento. Él no me dio la mano, me la apretó, y en ese apretón sentí algo pequeño y frío pasar a mi palma. Lo solté inmediatamente. Pensé que era un chicle o una moneda. Nunca volví a mirar mi mano hasta ahora. El ruso me había transferido algo, la gorra y la medalla, una reliquia y una prueba de la muerte. Si la medalla estaba en mi camión y la gorra con barro de la sierra también, eso significaba que el ruso no solo se manifestó, sino que usó mi camión para llevar a cabo su última tarea pendiente. Esto me llevó a la crisis. ¿Qué hizo el ruso en mi camión la noche anterior? Yo lo había dejado estacionado cerca de la entrada del comedor de don Lalo. Él se fue y yo me quedé. En ese intervalo de 15 minutos donde yo estaba pagando y él supuestamente se fue, el ruso fantasma tuvo acceso a mi cabina. El miedo me hizo abrir la puerta de golpe y revisar el tablero. Todo normal. La litera, normal. Pero debajo del asiento del copiloto, donde encontré la gorra, había un pequeño compartimento. Lo abrí. Estaba vacío, excepto por una nota doblada. La nota no estaba escrita en papel de libreta. Era un pedazo de papel cebolla, de los que se usan para el manifiesto de carga. ¿Y la letra? La letra era la de el ruso, gruesa, inclinada hacia la derecha. Abrí la nota con manos temblorosas. No decía nada sobre fantasmas o la muerte. Decía, el paquete, bajo el 45. Mi ruta actual era la 45 Norte. El ruso había usado la cena como pretexto para acercarse, para asegurarse de que el depósito de las autopartes estuviera cubierto, la coartada, y para entregarme la gorra y la medalla, la advertencia, y para dejar la nota, la misión. Pero la pregunta más importante, ¿qué había puesto en mi camión? Si lo que llevaba en su tráiler era ilegal y su camión se había quemado, el ruso, incluso como espectro, habría hecho lo imposible por asegurar el paquete que, ahora lo entendía, era el verdadero seguro de vida para su familia. Me puse de rodillas y empecé a revisar el compartimento de herramientas que estaba justo bajo el chasis. Nada. Revisé la caja de fusibles. Nada. Entonces recordé el bajo el 45. No la ruta. El número 45. Mi tráiler era un Peterbilt 379. El número de serie del motor, visible en el lateral, era 45X. Rastré con la mano el chasis cerca del motor. La pintura estaba rugosa, vieja, pero en una de las vigas metálicas sentía algo que no pertenecía. Un pedazo de metal que había sido manipulado recientemente. Usé mi navaja para raspar la pintura. Se reveló una pequeña caja de metal, soldada precariamente a la viga. La soldadura era fresca, hecha con prisa. El ruso, o lo que quedaba de él, había movido la carga ilegal de su camión chatarra a mi camión en la parada de don Lalo, mientras yo cenaba con su manifestación. Sentí un frío que me llegó hasta los huesos. Abrí la caja.
No había drogas ni armas. Solo había un USB metálico y un puñado de joyas envueltas en un pañuelo. Las joyas eran modestas, pero el USB se sentía frío y pesado. No era un tesoro, era información. El ruso no traficaba con objetos, sino con secretos. Y ahora yo era el portador de la verdad que lo mató. La caja estaba abierta. El sol quemaba el metal, pero yo seguía sintiendo el frío del cementerio. Yo ya no estaba moviendo cemento, estaba moviendo la evidencia de un crimen. El clímax de la historia no era la cena con un muerto, sino la realización de que ese muerto me había arrastrado a su tumba. Las joyas eran pequeñas, un anillo de oro de graduación, unos aretes viejos, cosas de familia destinadas a la venta para mantener a flote a su esposa. Eso confirmaba la desesperación del ruso. Pero el USB era otra cosa. Se sentía industrial, pesado, hecho para aguantar un golpe. Mi primera reacción fue la de un tráiler: destruir el paquete, tirarlo al desierto, negarlo todo, volver a la vida de antes. Pero si el ruso había arriesgado su descanso eterno para mover esa información, era porque era la única carta que le quedaba a su familia. Además, si yo negaba la existencia del paquete, y si los patrones del ruso sabían que él me había contactado, yo sería el siguiente en desaparecer, quizás con un reporte de accidente en el kilómetro 180. Tenía que cumplir la entrega. Bodega de Tlalpan. Un lugar genérico, pero el ruso no se equivocaba. Agarré el USB y las joyas. Las puse en mi bolsillo y cerré la caja metálica, disimulándola con grasa y tierra. El camión arrancó de nuevo. Mi destino era la capital, pero mi ruta había cambiado. Ya no era una entrega logística, era una carrera contra el reloj, con un fantasma como mi último contacto. Empecé a sentir la paranoia en cada kilómetro. Cada carro que me rebasaba parecía vigilarme. ¿Don Lalo me había delatado? ¿Javier había informado sobre mi llamada? Recordé el reporte del accidente, identificado por el tatuaje en el antebrazo. Si el ruso había muerto en la sierra, ¿quién era el hombre en el kilómetro 180? ¿Alguien que también llevaba un tatuaje de la Virgen o alguien que lo había falsificado? Un chivo expiatorio para cerrar el caso y detener la búsqueda de las autopartes y del paquete. De repente, un pensamiento me heló la sangre. ¿Y si el ruso no se había materializado? ¿Y si alguien más se hizo pasar por él? Pero la gorra con el barro de la sierra, la medalla, la letra del ruso en la nota. Eso era demasiado detallado para un impostor. Era un fantasma, sí, pero un fantasma operativo. Ahora, yo tenía su USB y su dolor. Decidí revisar el USB de inmediato, sin esperar a la capital. Me detuve en la siguiente área de descanso, un lugar lleno de familias con picnic. La luz del día mi única protección. Saqué mi laptop, que uso para las guías de ruta, y conecté el USB. No había archivos de texto, solo un archivo de video, pesado, más de 10 gigabytes. Lo abrí. El video era oscuro, filmado con un celular, temblando. Era de noche. Se escuchaba el viento. El ruso estaba filmando. El video mostraba una bodega industrial. Dentro no había autopartes. Había cientos de cajas apiladas. El ruso susurraba, su voz grave. Aquí está. Esto es lo que va en el remolque. No son autopartes. Apuntó la cámara a una caja abierta. Y lo que vi me hizo vomitar el café. No eran solo armas. Eran restos humanos, huesos y trapos viejos, empacados en plástico industrial. No un cuerpo, sino docenas de ellos, descompuestos, listos para ser movidos. El ruso no transportaba secretos. Transportaba la prueba de una fosa clandestina. La voz del ruso en el video. Grabé las placas de los camiones de aquí. Tienen que saberlo. El USB no era un seguro de vida. Era una declaración de guerra. Y yo acababa de heredar la guerra de un hombre muerto. Apagué la laptop con un golpe sordo, casi llorando. No por el asco de la imagen, sino por la magnitud de la podredumbre. El ruso había encontrado algo que lo superaba, algo que no podía ignorar. Y al intentar exponerlo, lo incineraron, literalmente. Ahora entendía por qué el fantasma era tan insistente en el depósito. No era solo el dinero para la familia, era la necesidad de asegurar que su misión final se cumpliera, incluso si eso significaba materializarse para pasar la antorcha a otro. Él no quería cenar, quería pasar el paquete. Yo tenía 3 opciones. 1, tirar el USB al barranco más profundo y fingir que nunca existió. 2, llamar a las autoridades y convertirme en el principal sospechoso de un asesinato. 3, cumplir la entrega en la bodega de Tlalpan y rezar para que fuera el contacto correcto. La opción 1 era el camino de la supervivencia, pero la imagen de los huesos en el video me impedía hacerlo. El ruso había muerto por esos huesos. No podía traicionarlo. La opción 2 me garantizaba una muerte lenta o rápida, dependiendo de qué tan profundas eran las raíces de la gente que usaba trailers para mover cuerpos. Elegí la opción 3, la más estúpida y valiente.
Si el ruso me dio la nota con la dirección de Tlalpan, significaba que había un contacto en la ciudad que podía tomar la información y tal vez exponerla. Pero al mirar mi propia sombra proyectada en el camión, sentí que la gorra del ruso me pesaba. ¿Y si Tlalpan no era la solución, sino la trampa final? ¿Y si el ruso solo me estaba llevando a su mismo destino? Revisé la nota una vez más. Dile a la esposa que es el seguro. Eso era clave. El ruso no me pidió entregar el USB a la esposa, sino decirle que el dinero era el seguro. La esposa no debía saber del USB. El ruso había orquestado todo para que yo, un desconocido, entregara la evidencia en Tlalpan y para que su familia recibiera el dinero sin saber el riesgo. Pero había otra cosa en el video. Justo antes de que el ruso cortara la grabación, la cámara apuntó un instante al piso de la bodega, y en el piso se veía una marca, un logo, una pequeña Z estilizada, pintada en la esquina de un montacargas. Esa Z pertenecía a Set Logística, una empresa de transporte enorme que había estado comprando rutas en el norte. Una empresa que, casualmente, era cliente frecuente de mi jefe. Y luego, el golpe final, la revelación que convirtió al fantasma en mi peor pesadilla. Recordé que, antes de que el ruso cayera en su ruta, se había quejado de que su empresa lo había forzado a cambiar de camión. Su camión, el Peterbilt rojo, se lo habían quitado la semana anterior para mantenimiento urgente. ¿Qué camión usaba el ruso la semana pasada? Un Peterbilt 379, el mismo modelo que el mío. Y por un escalofrío que no pude controlar, me obligué a revisar el tablero del motor de mi camión. Busqué el número de serie. Ahí estaba. 45 UX. El ruso no había usado mi camión para la entrega. Yo estaba conduciendo su camión viejo, el camión que le habían quitado para mantenimiento. Mi mente hizo un clic horrible. Los patrones del ruso le quitaron su camión, lo cambiaron por uno viejo, lo mandaron por el atajo de la sierra para deshacerse de él y del camión, y luego usaron un cuerpo carbonizado de un desconocido para cerrar el expediente rápido. Pero el ruso, antes de que se lo llevaran, o en un acto final de conciencia fantasmal, tuvo el tiempo de soldar la caja con la evidencia en su camión viejo, el camión que ahora yo estaba manejando. Yo no había cenado con un fantasma. Yo era la mula de carga que un fantasma había elegido para terminar su trabajo. La bodega de Tlalpan. Tenía que ser el punto de no retorno. Llegué a la Ciudad de México al anochecer. La metrópolis era un monstruo de luces y smog, y yo me sentía como un virus invisible en su sistema. La dirección que tenía era una zona industrial vieja, llena de bodegas sin letreros, abandonadas a la intemperie de la noche. Estacioné a 3 cuadras. No podía ir directo en el camión. Si Tlalpan era una trampa, no quería que se llevaran la evidencia, ni a mí. Dejé la laptop y el USB en una mochila vieja. Me puse una chaqueta y salí caminando entre la oscuridad. La dirección me llevó a una bodega que parecía haber sido desocupada hace años. El metal estaba oxidado, los cristales rotos, pero había un olor a diésel y a algo más, a tierra húmeda y carne. El olor que sentí en la gorra del ruso, magnificado. La puerta principal estaba con cadena. Recorrí el perímetro. Encontré una entrada secundaria, una pequeña puerta de servicio abierta, con un candado roto colgando. El ruso no me había enviado a una entrega normal. Esto era un punto de encuentro clandestino. Entré. El silencio era total, solo roto por el goteo constante de una tubería rota. La luz de mi celular cortaba la oscuridad, revelando telarañas y polvo. Avancé hasta el centro de la bodega. Estaba vacía. No había nadie. El ruso me había mentido, o el contacto se había ido. Estaba a punto de darme la vuelta cuando mis luces iluminaron una figura en el fondo. Sentado en una pila de tarimas viejas, estaba un hombre corpulento, de unos 50, con una barba gris y un rostro marcado por la carretera. No era un fantasma. Era demasiado sólido. Tú debes ser Chema. Oí que llegabas tarde, dijo el hombre. Su voz era profunda y tranquila. Mi corazón se aceleró. ¿Quién es usted? El ruso me mandó aquí. Soy el Coyote. El ruso me llamó la semana pasada. Me dijo que había encontrado algo grande y que, si a él le pasaba algo, alguien traería el paquete. El Coyote no me parecía un asesino. Parecía otro trailero, cansado del camino. Tengo algo que me dejó. Un USB y una nota. Dame la nota, ordenó. Se la di. Él la leyó, asintió. La parte del seguro es para su esposa. No debe saber de esto. El USB. Eso es el verdadero tesoro. El Coyote se puso de pie. Me señaló un punto en el techo de la bodega, donde había un tragaluz roto que dejaba pasar un rayo de luna débil. El ruso confió en ti, Chema. Él y yo éramos de la vieja guardia. Él descubrió que nuestra empresa, Set Logística, no solo mueve piezas y cemento.
Mueve los problemas de mucha gente. Lo sé, vi el video. El coyote no se inmutó. Esa bodega que viste en el video es donde incineran la evidencia. Por eso mataron al ruso y usaron su camión viejo. Ellos querían que todo se quemara. Pero el ruso fue más inteligente. Se llevó la prueba antes de que lo cambiaran de camión. Y cuando cenó contigo, él soldó el paquete en el chasis. Entonces, ¿usted qué va a hacer con esto?, pregunté sintiendo un leve alivio. Yo tengo contactos, periodistas serios, gente que no se vende. Esto no puede ser entregado a la policía. Se perdería. Le di el USB. En el instante en que lo tocó, me sentí ligero. La carga se había ido. Una cosa más, Chema. Si el ruso vino a ti, no fue solo por el paquete. ¿A qué se refiere? El coyote me miró y en sus ojos vi el mismo cansancio que en la mirada del ruso. El ruso tomó tu cena. Te dio su gorra. Eso crea un vínculo. Cuando te llevas algo de un muerto y ese muerto no quiere descansar, él te sigue. Él te va a proteger, sí. Pero ahora eres su ancla en este mundo. Ya no estás solo en la carretera. Él estará contigo en cada kilómetro. Te salvó de la curva, Chema. Pero te condenó a no volver a estar tranquilo. Una revelación fría. El ruso se había pegado a mí. No era solo un fantasma, era mi sombra, mi vigilante.